¿Cómo están? Bienvenidos, perdón, ¿cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos listos para una nueva semana y ya tenemos a nuestro primer entrevistado. Él es el diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson. Giorgio, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo está este lunes, Fernando? Empezó con una carraspera para que veas tú. Sí, no, sí, así noté que empezó helado. Está muy helado, sí, es verdad. Por lo menos aquí en Santiago está muy helado. Giorgio, queríamos conversar contigo algunas cosas porque se centró casi todo el análisis durante los 3 últimos días de la semana pasada en cómo le había ido básicamente al gobierno y a algunas figuras de la oposición, llamémosla clásica, en la encuesta CEP. Sin embargo, fue una de las primeras, si no estoy seguro si fue una de las primeras encuestas que también pudo demostrar cuál era la percepción de la ciudadanía entrevistada respecto de algunas coaliciones nuevas, partidos nuevos, el caso de Bópoli y el caso particular del Frente Amplio. Y me gustaría saber cuál es tu lectura de lo que la encuesta CEP definió respecto de la situación del Frente Amplio. A ver, yo creo que la CEP no creo que sea para sacar cuentas alegres para nadie, salvo para Joaquín Lavín. Yo creo que en general la CEP muestra, y tengamos en cuenta que es una foto, no es una verdad revelada, es una medición como se han hecho muchas otras, pero a partir de esa foto yo creo que no se pueden sacar cuentas alegres y más allá de que nos digan que hemos sacado quizás en términos relativos buenos números, yo creo que no es para apuntar con el dedo al gobierno, por más que haya una alta desaprobación, porque como lo hemos comentado en estos días de análisis, creo que como oposición y en particular como Frente Amplio, más allá de que que estemos varios de nosotros analizados como los que tengan buena relación entre aprobación o desaprobación, mi impresión es que todavía no somos considerados una alternativa de gobierno. Yo creo que eso es algo en lo que tenemos que seguir trabajando. Estamos conversando con el diputado Giorgio Jackson. Por ejemplo, ¿en qué áreas te pareció a ti que una cosa que tú señalaste, que tienes en general una mala, dices tú, experiencia con encuestas en general? Sí. ¿Dónde se centra, a tu juicio, el problema que percibe la ciudadanía? A ver, yo había dicho que teníamos una mala experiencia en las encuestas, particularmente porque son herramientas en las que, dependiendo de la metodología y dependiendo de un montón de factores, pueden mostrarte algo muy certero o algo muy alejado de la realidad, y eso, mi impresión es que lo vivimos con mayor fuerza y mayor magnitud en el 2017 con la campaña de Beatriz Sánchez, donde las diferencias fueron muy grandes. Pero en general, más allá de la evaluación hacia atrás o de las otras experiencias, yo creo que hoy día lo que se puede leer de las encuestas, y lo más preocupante para mí, es el dato de el bajo involucramiento que tienen las personas hacia la política, o sea, la despolitización. Hay un dato muy impactante, que es cómo la gente se informa de la política, y mi impresión es que si ya los números de participación en las elecciones y por lo tanto de legitimidad que pueda tener nuestro sistema democrático son bajos, los números que muestran esta encuesta CEP tienden a mirar eso incluso hacia la baja, o sea, hacia que esto pareciera no revertirse, sino que agudizarse, y eso yo creo que es malo para cualquier persona que se intente involucrar en el servicio público, en el mundo político, porque significa que las personas hay una desazón, hay una desesperanza, incluso un cierto desinterés en quien administra el poder en nuestro país, y eso yo creo que nunca es algo bueno, porque cuando no hay interés por la política hay también mucho espacio para el populismo, y en este caso hemos visto cómo emergen nuevos movimientos populistas de extrema derecha, y yo creo que eso no es bueno para la democracia en nuestro país. Estamos conversando con el diputado Giorgio Jackson.
Hay una serie de cosas que son interesantes en la encuesta. Por ejemplo, una cosa que ya hace tiempo que se viene dando, que si bien la encuesta es bien dura con respecto al gobierno y al presidente de la República, y hay aparentemente una fuerte desafección de personas que probablemente votaron por la coalición de gobierno y por el presidente, no hay ningún tipo de capitalización por parte de la oposición de aquello. Más aún, la oposición está también tremendamente dañada en la encuesta, bien fragmentada en la realidad, y por lo tanto el gobierno tiene o si tú quieres, la coalición de gobierno tiene la capacidad de no solamente tener los peores números en términos de administración, pero al mismo tiempo tiene los mayores números en términos de figuras claves y no ha perdido capacidad de generar liderazgo. ¿Cómo se entiende eso? A ver, yo creo que hay que separar del análisis a Joaquín Lavín, porque precisamente el alcalde de Las Condes ha sido capaz de mostrar a través del espacio mediático que él, por la figura política que tiene, espacios de consenso, de diálogo, de pragmatismo, que son y de mantenerse con cierta lejanía de los conflictos, que lo tienen en una muy buena posición, a diferencia del gobierno, que ha sido mucho más duro en términos ideológicos en respecto a su agenda, ¿no? En su agenda tributaria, en su agenda de mantener el modelo de AFP, en su agenda por lo que fue aula segura y admisión justa, por toda la forma como se ha tratado el conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche. O sea, hay un montón de temas en los que el gobierno, mi impresión es que ha sido controversial o controvertido por ir al choque, a veces literalmente, y eso lo ha, mi impresión, sin números positivos en términos económicos, lo mantiene muy alejado de las expectativas que ellos mismos crearon, y por lo tanto con mucha brecha y mucha frustración de esas expectativas, y eso es lo que mi impresión es que tiene mucha desafección. Y por otro lado, en la oposición, creo que la incapacidad de lograr una real oposición, es decir, que cumplamos ese rol, más allá de quién lo lleve a cabo, ¿no? Nosotros podemos decir, hemos tratado de generar instancias de unidad en la oposición, pero no se ha podido muchas veces en algunos proyectos. Es lo que mi impresión también tiene la oposición, ni en el camino de quienes logran ser efectivamente oposición, ni tampoco en los que son capaces de, por así decirlo, llegar a acuerdos con el gobierno. Como que mi impresión es que desde la oposición no se capitaliza ninguna de las dos sensaciones que existen hoy día en la ciudadanía, porque no es nítida la posición. En qué cosas estamos de acuerdo con el gobierno, en cuáles no. Creo que el discurso del gobierno, por repetición, asociado al obstruccionismo, ha hecho algún sentido en parte de la población, y por supuesto que es también responsabilidad de nosotros comunicar que ha sido bastante distinto a eso. Y claro, obviamente eso a su vez dificulta el diálogo democrático, porque si el gobierno solo echa la culpa a la guerra comercial, si el gobierno solo le echa la culpa a la oposición, básicamente al empedrado sobre las expectativas frustradas, tampoco facilita una recomposición de una voluntad de diálogo, sino que aleja más las posiciones, porque no hace ninguna cuota de autocrítica, y eso es preocupante, pero obviamente tenemos que nosotros también dejar de echarle la culpa a ese escenario y tratar de proponer, porque es lo que más tenemos hoy día oportunidades de hacer. Estamos conversando con el diputado Giorgio Jackson de Revolución Democrática. Giorgio, ¿qué tanto sienten ustedes que han contribuido como Frente Amplio, han contribuido a, llamémoslo así, lo malo de la oposición? Es decir, su desapego, división, no hay empalme o no hay fiato. ¿Cuál es la razón que ustedes consideran todavía es tan difícil percibir una suerte de rapport, de empatía entre posiciones que son probablemente bastante más cercanas que las que se tiene por parte de lo que eventualmente puede encontrarse en Chile Vamos, pero que hay una suerte de crítica, de crítica, llamémoslo así, fundamental, básica al Frente Amplio, en el sentido de ser
los que critican el pasado de la actual oposición, los que saltan a pedir interpelaciones o acusaciones constitucionales en términos, qué sé yo, quizás sin demasiada estudio. ¿Cuál es la base de lo que ustedes consideran impide que haya un buen fiato con el resto de la oposición? Yo creo que, primero, durante todo el 2018 nosotros tuvimos un proceso de adaptación a lo que es administrar una bancada de más de 20, o sea, de 20 parlamentarios. Eso no fue fácil, y yo ahí diría que hay un primer factor que es responsabilidad absolutamente nuestra de no haber sido capaces de administrar quizá de manera apropiada las diferencias a nivel de personalidades, a nivel de egos, a nivel de agenda, de vocería, y eso mostró mucho desorden al comienzo, mucha ansiedad comunicacional, y eso es responsabilidad de nosotros, 100%. Ahora, yo creo que también hay una cierta incapacidad nuestra también, y que eso creo que tenemos que corregir con urgencia, de no poner tanto énfasis en aquellas cosas en las que hemos estado de acuerdo con el gobierno y hemos estado con voluntad de avanzar. Si tú analizas los números de las mociones presidenciales presentadas, de los mensajes presidenciales, de los proyectos de ley que presenta el gobierno, nosotros hemos aprobado cerca del 60% de los proyectos. Entonces, y de las mociones y de los proyectos en general cerca del 80%. Entonces, claro, en general en las redes sociales nuestras, en las comunicaciones, en la vocería, nos centramos principalmente en aquellas cosas que las que tenemos diferencias con el gobierno, obviamente, porque son aquellos puntos de los que más creemos importante mostrar las dificultades de avanzar en esos temas, los temas más fundamentales de pensiones, de tributos. Yo creo que eso alimenta una polarización que nos hace ver como obstruccionistas. Y yo creo que no es obstruccionista, obviamente, el manifestar tu postura cuando estás en contra de un proyecto. O sea, no creo que alguien que nos conozca medianamente pueda pensar que nosotros rechazamos un proyecto por el solo hecho de que lo presenta el gobierno del presidente Piñera. Y eso es lo que, esa inverosimilitud en la que no hemos sido capaces de comunicar. Nosotros si votamos en contra de un proyecto es porque estamos en contra del contenido de ese proyecto, independiente que lo presente el presidente Piñera o que lo haya presentado la expresidenta Bachelet, y yo creo que nosotros ahí como Frente Amplio, al menos Vlado, Gabriel y yo, hemos mantenido esa consecuencia, y al menos tenemos el respaldo de que cuando presentaban proyectos similares el gobierno de la presidenta Bachelet, nosotros también votábamos en consecuencia. Pero pareciera ser que en la ciudadanía la idea del obstruccionismo, más que demostrar las legítimas diferencias en una democracia, que yo creo que toda la gente en la casa podrá estar de acuerdo con que eso es no solo válido, sino que es necesario, pareciera que lo que se intenta comunicar es: están votando en contra solo porque lo presenta el presidente Piñera para que le vaya mal a él y al país. Y eso es algo cuya, como decía, inverosimilitud tenemos que ser capaces de contrarrestar, mostrando todas las cosas que hemos votado a favor, por supuesto, y mostrando la importancia de votar en contra en aquellas cosas en las que creemos el presidente Piñera apunta en una dirección contraria a lo que nos comprometimos a luchar en las elecciones. Entonces, algo que debiese ser visto como la virtud de mantener los ideales en el hemiciclo y no caer frente a las presiones, y por lo tanto seguir siendo consecuentes, el gobierno logra con una obra de judo, básicamente, una maniobra de judo, ocuparlo a su favor. Y eso yo creo que es preocupante, toda vez que seguimos hablando de cosas de muy corto plazo en muchos de los temas, y no estamos hablando de los temas de futuro. No hay proyectos que estén apuntando a cómo está cambiando aceleradamente el planeta, las condiciones tecnológicas, y el gobierno sigue apuntando a cómo libera ciertas restricciones ambientales, ciertas restricciones laborales y ciertas restricciones tributarias para mejorar el crecimiento de corto plazo. Esas cosas son súper nocivas para el mediano y largo plazo, pero el gobierno ahí nos tiene discutiendo cómo mejorar el siguiente índice de IMASEC, cómo lo hacemos hoy para atraer más inversión en el próximo trimestre, porque pareciera que eso es importante para ellos a toda costa. Y no digo que no sea importante, es muy importante, pero la pregunta es que vale
toda la desregulación o regalos tributarios y ambientales y laborales para ese propósito. Sí, Giorgio, hay un punto que a mí me parece en la encuesta es bien interesante de analizar, que es la todavía altísima aprobación que recibe la ministra de Educación, Marcela Cubillos, que es una suerte de personaje simbólico desde el punto de vista del Frente Amplio, por provenir muchos de ellos de las grandes manifestaciones por la educación en años anteriores y de haber hecho a través de ustedes en el Congreso y en distintas situaciones un hito de lo que falta en materia educacional. ¿Cómo se entiende, a juicio del Frente Amplio, que el presidente tenga una muy mala aprobación, pero su ministra de Educación la tenga pero bastante más arriba, en un tema en que daba la impresión que, como ustedes mismos lo han dicho, la situación no ha terminado, no ha derivado en nada concreto respecto a las reformas que se han solicitado? Es una buena pregunta porque no sé, no tengo tanta claridad y no tengo un ángulo desde el cual analizar ese dato específico. Ahora, insisto en lo anterior, o sea, separando a Joaquín Lavín, al alcalde de Las Condes, mi impresión es que todos quienes estamos y aparecemos ahí con los mismos porcentajes que la ministra Cubillos y otros, porque no hay grandes diferencias, o sea, son, no sé, 38, 37, 36, 35, ahí hay varias figuras, tanto del Frente Amplio como del oficialismo, no son cifras que comparados con encuestas de 10 años atrás, 15 años atrás, sean de altas aprobaciones. Como lo bromeaba un poco ayer en una entrevista, yo decía, en el país de los ciegos, el tuerto es rey, y ahí estamos todos quienes tenemos un cierto liderazgo relativo dentro de esta encuesta, pero yo diría que cuando la ministra, lo único que me atrevería a decir es que cuando alguien, en este caso la ministra, apela a ciertos aspectos del miedo, ¿no? Como el tema de los encapuchados y los overoles blancos, o cuando apela al miedo de que la gente no va a encontrar un espacio en un colegio que ellos desean, cuando eso pasa con cualquier sistema, porque los cupos no son infinitos, son finitos, y eso, pero ella cuando logra articular este discurso y muy frontal, mi impresión es que hay un grupo de personas en la ciudadanía que es susceptible, obviamente, a ese discurso que apela al miedo. Y eso se podría haber manifestado en esta encuesta, pero nuestro deber, y ahí lo digo con mucha fuerza, habiendo sido parte no solo del movimiento estudiantil, sino que desde el Frente Amplio, es que independiente de nuestra condena a los casos de violencia, obviamente por parte de quienes atentan contra los inmobiliarios, contra el inmobiliario público o privado, y la violencia que ejerce Carabineros, nosotros tenemos que argumentar con mucha fuerza porque las propuestas de la ministra creemos que son malas para la educación chilena. O sea, creemos que son malas para la educación chilena, y eso lo vamos a decir porque es algo que nos hemos formado una convicción, y que en la práctica, en la gestión de la ministra, también creemos que han habido deficiencias importantes y no se han respondido cosas que son fundamentales en términos de ejecución presupuestaria, en términos de la implementación de las reformas, en las que se siente como si hubiese un intento deliberado para que no resulten. Y eso, por supuesto, que es algo que quizás hoy no, pero más adelante, si es que las cosas no empiezan a resultar bien, la ministra va a tener que dar cuenta. Estamos conversando con el diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson. Giorgio, has mencionado 3 veces a Joaquín Lavín. La pregunta que te quiero hacer es muy directa. ¿Tú crees que Joaquín Lavín lo que está haciendo es genuino? Como por lo menos varias personas que son seguidores de Joaquín Lavín lo plantean, ¿o tú crees que es una posición conveniente para eventualmente subir en las encuestas y ser candidato de Chile Vamos? ¿Tú lo ves genuinamente a Joaquín Lavín en su posición, o crees que hay algún grado de disfraz ahí? A ver, yo no lo conozco como para decir si es que es algo genuino, y claro,
haciendo análisis de la columna que ayer el rector Peña hacía, uno no sabe si es que guarda ahí en una pequeña cajita su foto con Pinochet, que es lo que mencionaba ayer Carlos Peña en su columna dominical, pero al menos es pragmático. Yo no tengo idea si es que será genuino o si será interesado. Lo cierto es que es capaz de juntarse con el alcalde Jadwe y valorar y copiar iniciativas de él, y no tiene problemas con juntarse con, qué sé yo, el alcalde Sharp, y al parecer en él eso se valora más que en el mismo gesto que realiza su par, ¿no? En este caso puede ser el alcalde Jadwe o el alcalde Sharp. Pero claro, en un municipio en el que se tienen muchas oportunidades para, uno, no caer en el conflicto, o sea, estar alejado del conflicto, estar alejado de lo que fueron las expectativas económicas frustradas de este gobierno, y por otro lado, poder exhibir muchas cosas por el nivel de presupuesto que se tiene. Mi impresión es que él ha aprovechado bien esa posición, pero no tengo idea lo que pasa por su mente ni por sus intenciones al momento de hacerla. Lo que es cierto es que está logrando generar ese bajo rechazo y esa alta aprobación, y ahí yo me quedaría. No tengo más antecedentes para decir si es que esto es algo fingido o si es que es algo como que ha madurado un pragmatismo que incluso puede calar en lo ideológico. No tendría ningún elemento para pensar eso. Sí, porque convengamos una cosa, si hay algunas cosas que uno podría decir de los movimientos políticos en los últimos 30 o 40 años, es que han generado dentro de sus personajes constituyentes muchas personas que han cambiado de opinión, han evaluado situaciones que tuvieron y que genuinamente han cambiado de opinión. No es que sea una conversión, si tú quieres, oportunista, sino que de repente cambian de opinión. Ahora, uno para ver aquello, por cierto, necesita tiempo, y la gente va a votar por quien considere es la persona más idónea para poder llevar adelante un gobierno. Pero es interesante que haya figuras que están en posiciones que tiempos atrás, si bien existía esta lógica pragmática de proponer eventos o proponer situaciones particulares, se parecían menos desprovistas de alguna racionalidad política o incluso ideológica detrás. Hoy día da la impresión, por lo menos en términos de Joaquín Lavín, que ha incluso, como tú lo decías, ha acariciado la idea de no tener vergüenza de implementar medidas que provienen de quien antes probablemente no hubiese sido, tocado ni con el pétalo de una rosa. Sí, es que exactamente eso, solo que cuando se pregunta cuando tú preguntas si creía que era genuino o que era cálculo, ¿qué te puedo decir yo? Yo no tengo, no he pasado por el proceso que pasó él. Yo creo que ambas cosas son plausibles. Puede que esté haciendo de cálculo, puede que sea genuino, o puede ser una combinación de ambas. No tengo idea. Yo me aproximo más a lo que se observa de afuera. Déjame plantearte la razón de la pregunta. Tiene que ver con lo siguiente. La pregunta, la política en general, y sobre todo en medio de la lógica de redes sociales, por lo menos yo así lo percibo, no sé si tú estarás de acuerdo, pero hay un porcentaje muy alto de gente que ha obviado todos los grises en materia de política y básicamente se queda con lo blanco y lo negro. Lo que me gusta está bien, todo el resto, basura, extradítenlo. Mátenlo también, pueden decir algunos. Las cosas tienen una situación casi de palabras o frases o símbolos determinantes, o son o no son. Y desde ese punto de vista, que aparezcan personas que pueden ser tanto de la izquierda como de la derecha, que transiten en una suerte de conjunción de posibilidades que eventualmente algunas veces son más inclinadas ideológicamente a la derecha, otras más inclinadas,
causa impresión, porque no se sabe exactamente si es que está tratando de generar fuerza para una encuesta o genuinamente está bien. Sí. Mira tú lo que le contesta a José Antonio Kast, le dice que no se olvide que las elecciones se ganan con los votos de centro. Ujú. Lo que no estoy tan seguro de que eso pueda terminar siendo así en todo caso. No, yo tampoco, no tengo mucha claridad que ese sea el eje, porque si algo nos muestra la encuesta, y que yo en algún momento te lo comenté, es que la desafección política también, además de no haber participación en política, es decir, que la gente no se informa mucho de la política, no ve canales de noticias, no conversa con su familia sobre el tema, en el lugar de trabajo tampoco, a eso se suma el hecho de que la gente no se siente muy identificada con el tradicional eje izquierda-derecha. O sea, que no forman parte de la tradición de sentirse ni de izquierda, ni de centro, ni de derecha. Por lo tanto, cobra mucho más fuerza, por ejemplo, debates que no han estado en ese eje tradicional y que hoy día a la gente sí le hacen sentido en términos de causas. La causa, por ejemplo, por las mujeres y el feminismo, es una causa que mi impresión es que despierta algo que no despiertan los otros ejes tradicionales. El eje de la ecología y del medio ambiente, hablando de una crisis o emergencia climática, es algo que no se asocia tradicionalmente ni a la izquierda ni a la derecha y tiene un eje que a las personas puede que les interese, pero que no es tan fácilmente identificable. El eje de, por ejemplo, el respeto por la diversidad y las distintas formas de encontrar el amor y la relación en pareja, también es algo que tradicionalmente la izquierda como en la derecha se encontraron espacios de homofobia y de rechazo, y por lo tanto no creo que sea tan fácil como decir, sabes que hay grises, porque cuando tú hablas de grises estás hablando de un blanco y un negro, como si todo transitara en una línea de una dimensión, cuán negro y cuán blanco, y en eso caben los grises. Mi impresión es que acá hay una paleta de colores con mucho más ángulo, mucho más ejes, que tan solo el eje blanco y negro. Entonces, las personas, tengo la sensación de que están empezando a encontrar colores más allá del blanco y el negro, y no quiere decir que el blanco y el negro no sigan siendo parte fundamental del eje de los colores, pues si los colores tienen tonos de grises, pero pareciera que hay otros colores asociados a causas que no calzan tan bien en esa escala de grises, que se confunden, y por lo tanto que en esos espacios hay quienes, en este caso, por ejemplo, el alcalde Joaquín Lavín, que logra encontrar algunos colores que le permiten apalancar apoyo. Giorgio Jackson, diputado de Revolución Democrática, muchas gracias por este contacto aquí en Combinación Clave, que te vaya muy bien. Muchas gracias, Fernando, y muchos saludos a toda la gente que nos escucha en este día lunes, empezando la semana, así que mucha fuerza para todos quienes están ahí huyendo a la pega o ya llegando a la pega. Gracias, que te vaya bien. Igual, chao.